Tardes para todas las personas que nos están viendo. El día de hoy tengo la oportunidad de contar con una excelente profesional. Ella es profesional en mercadeo de la Universidad Central, magíster en psicología del consumidor de la Universidad Konrad Lorenz y candidata al título de doctorado en marketing de la Universidad de Valencia. Asimismo, cuenta con más de 9 años de experiencia vinculada a la Universidad de Ann, donde ha tenido diferentes cargos como coordinadora del núcleo de formación en mercadeo y comunicación organizacional, directora de posgrados como la maestría en mercadeo global y especialización en gerencia comercial y mercadeo, y la actual directora del programa de mercadeo de la universidad. Quiero que le demos la bienvenida a la doctora, la profesora Heidi Joana Moreno Ceballos. Profe Heidi, ¿cómo Gracias. estás? Muchas gracias, Franklin, por tu invitación. Dime con toda tranquilidad, Heidi. Perfecto. Vale, profe, pues creo que no está de más decir que para mí es un honor poder contar contigo a pesar de tu apretada agenda. Entonces, pues quiero ante todo agradecerte por este pequeño Oh, espacio, así que intentaré no quitarte mucho tiempo. Te comento, profe, que como tal la presente entrevista tiene como fin indagar desde tu experiencia y conocimiento sobre los aspectos relevantes que surgieron durante la pandemia para que se establecieran nuevas ideas de emprendimientos y negocios digitales. Entonces, en este caso, profe, pues quiero preguntarte, ¿consideras tú que el comercio electrónico fue clave para poder afrontar los confinamientos del 2020? sí, bueno, yo creo que con esta transición tan grande que tuvimos frente a la situación de pandemia, el comercio electrónico facilitó que se generaran procesos de innovación interna en muchas compañías y que a su vez se diera respuesta a lo que iba a ser la normalidad durante el tiempo de pandemia, respuesta que hoy todavía estamos enfrentando. Y yo creo que movilizó nuevamente los canales, el comercio electrónico permitió que los productos llegaran a sus casas y que incluso a través de comercio electrónico tuviésemos la posibilidad, estando en confinamiento, de hacer todo en casa, o sea, incluso el bienestar, el turismo, visitar museos, ver shows, participar incluso de actividades de entretenimiento, cine. O sea, realmente fue una posibilidad de seguir funcionando aun cuando estábamos en casa. Entonces, sí considero que fue una muy buena herramienta y pues que en este momento, al haberse acelerado su importancia en los mercados, todavía estamos como tal conociendo, apremiando y por supuesto incorporando a nuestros modos de consumo. Perfecto. Profe, ¿crees tú que durante el 2020 se modificaron los hábitos de compra de los consumidores y de qué manera? Mucho, Franklin. La verdad, yo creo que todavía estamos como en esa transición de que ahora entendemos cómo nos comportamos a partir de que seguimos en pandemia, pero también estamos evocando lo que fue antes de la pandemia. Entonces yo creo que ahora el consumidor en este momento es mucho más susceptible a tema de precios, es mucho más susceptible a los tiempos de entrega, al esperar promociones, a poderse comunicar con la empresa o el respaldo detrás de la marca que va a adquirir a través de canales digitales. Saber que, por ejemplo, para hacer tramitología, que era algo esencial o presencial, podemos hacer temas de firma electrónica y viene incorporándose a nuestras vidas una serie de plataformas realmente que facilitan tramitologías, que facilitan procesos. Entonces, nuestro comportamiento de compra sí cambió. Eh, Reitero, estamos en una disyuntiva evocando lo previo a la pandemia y lo que tenemos bueno de la pandemia. Así que yo digo que es un consumidor que tiene un doble comportamiento y que es capaz de moverse y tomar decisiones de compra y adquirir muchos de sus bienes y servicios para el hogar a través de plataformas electrónicas, pero también se siente muy bien
yendo al centro comercial, volviendo a los teatros, volviendo al cine. Entonces, es capaz ya de moverse en ambos escenarios. También tenemos consumidores mucho más susceptibles al cuidado medioambiental, al cuidado de los recursos, al cuidado de las finanzas, porque la misma crisis per se de la pandemia hizo que tuviésemos mayor capacidad de conciencia y susceptibilidad a estos temas. Y Perfecto. bueno, entonces tenemos también un consumidor que es capaz de hacer turismo en casa, que es capaz de hacer celebraciones en casa, que es capaz de trabajar en casa y tener siempre un esquema híbrido. Yo creo que nuestro comportamiento de compra ahora es un híbrido entre lo presencial, que nos dejó, que nos está volviendo a tener de nuevo en los entornos laborales, pero también en un esquema muy virtual. Nos Ok. movemos en ambos escenarios ahora. Perfecto, profe. Bueno, te comento, pues te voy a nombrar diferentes fenómenos que pues como que se consolidaron durante la pandemia y quisiera pues escuchar tu opinión de ellos. Entonces, pues te voy a nombrarlos así como de forma global, de pronto como para que nos vayas diciendo pues qué opinas de cada uno. Digamos, lo que corresponde al teletrabajo y el entretenimiento en casa, lo que es la intensificación de la limpieza del hogar, domicilios, las compras virtuales, la vestimenta menos formal y la conectividad, por ejemplo. Vale, entonces empezamos por el primero. Teletrabajo y el entretenimiento en casa. Listo. Bueno, teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo y creería que es muy bueno para un colaborador que tenga contacto laboral en su organización y que tenga contacto laboral en su oficina estando en casa. Yo creo que ambas cosas compensa. Entonces, con la reactivación, yo creería que hay muchas dinámicas de teletrabajo que revisar respecto a cómo cambia el clima organizacional, cómo cambia la cultura organizacional a partir de que una persona solo ha estado conectada. Y cómo también se mezcla y se relaciona con sus entornos laborales, incluyendo sus pares. Entonces, sí es súper bueno como alternativa de trabajo para quienes tenemos hijos, para quienes nos gusta estar en casa, para quienes vivimos lejos, bueno, cualquiera de estas razones, pero sí se requiere una compensación con el espacio físico. De hecho, lo vemos en el entorno global. Google acaba de adquirir, hacer unos negocios de unas magnitudes de cifras muy, muy grandes en Nueva York, comprando oficinas para volver a establecer espacios de trabajo con sus colaboradores, porque ahí siente que perdieron un vínculo. Y si lo hace Google, que es la empresa más grande del mundo, pero con una matriz tecnológica impresionante que yo creo que puedes trabajar en cualquier lugar, pero pretende volver a establecer ciertas oficinas, yo creo que eso da una tendencia muy significativa a lo que vamos a enfrentarnos el próximo año. Sigue entretenimiento. Bueno, entretenimiento tiene también, al igual, unas circunstancias muy favorables estando en casa. Yo creo que el consumo de streaming, el contenido digital que se ha generado, la buena producción de series y demás, los contenidos que se observan en streaming son quizás muy buenos, son realidades que no habíamos contemplado antes y no conocíamos antes a partir de lo que ahora está generándose en streaming, contenidos de muchos países coreanos y asiáticos que nosotros normalmente no accedíamos a ellos. Entonces, esto muestra que hay mejor menú, hay mejor alternativa y oferta en streaming, pero también estamos valorando mucho volver a los escenarios, volver a un teatro, valorar el cine. A partir de la vacunación, pues saber que esos espacios siguen existiendo y es esa necesidad de actuar siempre en ambos escenarios. Entonces, mejoró la oferta, pero también nos gusta mucho la oferta presencial. Así que, bien por esos dos lados que tenemos. Ok, ¿Cuál sigue? perfecto. La intensificación de la limpieza del hogar, ¿qué opinas? Sí, bueno, creo que también esto se dio como respuesta a que teníamos mucho más tiempo de ocio en casa. Entonces, y tampoco podíamos quizás hacer uso del servicio de doméstico estando en pandemia. Entonces, yo creo que fue también la posibilidad de reencontrarnos con nuestro espacio en casa,
de mantenerlo mucho más limpio, pero también una percepción del consumidor frente a bacterias y virus que quizás podían poner en riesgo nuestra salud. A partir de eso, la creación de nuevas categorías de mercado, incluso en retail, la categoría nueva que surgió por pandemia, que hace alusión a todos los productos que se colocan ahora a la entrada de la casa, el espacio para dejar quizás la ropa, los zapatos, el alcohol, todo ese espacio. Antes eso no, o sea, hablar de productos asociados a llegar a casa, el recibidor en casa, eso antes no era relevante para el consumidor. Entonces surgen nuevas categorías de compra que hace que queramos sentir nuestro hogar más limpio. Pero siento que también muchos de estos son reacción frente a lo que teníamos en la pandemia y poco a poco vamos a dejar algunos hábitos, pero también se van a ir quitando. Yo estoy segura que en algún momento dejaremos de sentir que si no limpiábamos bien las bolsas, entonces se nos metía el virus. Pero seguramente vamos a valorar mucho el buen hábito de dejar los zapatos afuera, porque también es algo que previo a la pandemia no lo hacíamos, pero muchas culturas sí nos enseñan que eso es un hábito de limpieza del hogar, independientemente de los virus. Entonces, eso referente al aseo excesivo. Ok, perfecto. Pues como para no quitarte mucho tiempo, si quieres, pues pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué otros fenómenos crees de pronto tú que surgieron? Varios, o sea, digo yo que un fenómeno grande es que pasamos por tantos. Yo creo que asimismo como ha venido haciendo transición la pandemia y cómo se ha venido incorporando cada etapa, nos traía consigo unos fenómenos, empezando por el del papel higiénico. Eso fue un fenómeno que yo creo que la sociedad entera nos explica todavía por qué. Sí, Entonces, el fenómeno del papel higiénico, el fenómeno de comprar en exceso porque en algún momento nos íbamos a sentir desabastecidos y curiosamente durante la pandemia no hubo tanto desabastecimiento como cuando el paro que tuvimos hace poco en primer semestre. Entonces, todas esas reacciones en cadena que pueden llegar a surgir también iban evolucionando de manera consistente con lo que correspondía era el tema del virus en estado en estado global. Entonces, digamos, cada una de las etapas. Yo digo que en este momento estamos en un fenómeno en donde ya incorporamos el virus a nuestra vida, o sea, ya hace parte de nuestra vida. Incorporamos mucho de los hábitos que surgieron a partir de los primeros fenómenos, pero también, como los hemos normalizado, también poco a poco van desligándose de nosotros, o sea, cada vez es más normal ver personas reunidas sin tapabocas, en algún momento ya nos darán la orden que no se usa más, en algún momento los de diferentes organismos nos dirán ya hay que volver 100% al colegio, ya hay que volver al 100% a la universidad, y yo creo que eso llevará a cabo otros fenómenos. Entonces, somos muy reactivos a las dinámicas del entorno y las acoplamos, las adoptamos, las usamos en tiempo y cambiamos y cambiamos. Y creo que así actuaremos este fin de año y el que viene. perfecto. Vale, profe, según tu criterio, ¿cuáles crees que fueron los sectores más beneficiados durante la pandemia? Mm, Esa es una muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta porque yo digo que la verdad, no sé si algún sector estuvo beneficiado. Yo digo que por el contrario, todos los sectores estuvieron afectados en alguna medida. Lo que sí hubo fue pequeños emprendedores o pequeñas empresas que les da una capacidad de reaccionar de una manera mucho más diligente, porque no tienen infraestructuras financieras tan grandes, porque no tenían sedes físicas, porque podían de alguna manera reaccionar
Y esas pequeñas personas que quizás tenían posibilidades de entregar de manera más oportuna, de visitar a los clientes, porque no dependían de una cantidad de regulaciones, porque podían colocar un puesto de almuerzo de lo que fuese para los fines de semana y hacer las entregas. Esas personas que tuvieron capacidad de reacción, que no tienen un nombre jurídico muchas veces, y llamaría yo emprendedores o quienes reaccionaron, ellos sí se vieron beneficiados. De alguna u otra manera, tuvieron beneficios significativos y crecieron durante la pandemia. Ok, perfecto. Profe, ¿cuáles crees que fueron los desafíos y las oportunidades que surgieron para el comercio electrónico durante el 2020? Tiene muchos desafíos todavía. Sin embargo, en el 2020 era el tema de entregas, tener suficiente abastecimiento, porque tú hablaste hace un momento de los fenómenos. Entonces hubo un tiempo en donde el fenómeno era comprar cosas para hacer ejercicio. Sí. Entonces hubo un momento que ya no habían dónde comprar pesas. Hubo otro momento que no había geles, hubo otro momento que no había tapabocas, hubo otro momento donde no había mascarillas de esas de plástico. O sea, hubo Caretas. tantos momentos que el principal reto en ese entonces yo creo que consistía en tener inventario, en garantizar inventario para tener entregas. Lo otro que tenía como desafío era, por supuesto, tener un elemento que en marketing valoramos mucho y sobre todo que el comercio electrónico le es más fácil de implementar, es lo que corresponde a una geolocalización y a partir de entonces generar entregas más convenientes y oportunas. Ahora para mí, cuando el consumidor está tan acostumbrado a comprar muchas cosas en línea y se viene ahora sin IVA, Black Friday, Cyber Monday y ahora viene una tendencia grande de consumo, que reactiva mucho el comercio físico, pero también el electrónico. Hay un reto importante que se lo cuestionan desde el año pasado al e-commerce, es el impacto ambiental que está teniendo, Mm. la huella de carbono que está teniendo. Algo nocivo de la pandemia era la cantidad de exceso en empaques. Empaque, porque al parecer esto nos iba a proteger del virus y luego muchos estudios dijeron que el virus no se encontraba en las superficies. Entonces, todo este consumo de empaques y embalajes, bueno, la huella de carbono que dejó el e-commerce fue muy alta. Y luego la costumbre que se dio o la incursión de un consumidor comprando artículos muy pequeños o varios artículos en diferentes marketplaces. Entonces, diferentes artículos llegándote en cajas distintas durante la semana porque correspondían a diferentes proveedores. Entonces, yo digo que uno de los desafíos más grandes es ese seguimiento a la huella de carbono y a los impactos en la sostenibilidad y la incorporación de una Agenda 2030, unos objetivos de desarrollo sostenible en la cadena de suministro y demás. Ese es un punto bien clave. Perfecto. Profe, ¿consideras que se generaron nuevas ideas de emprendimiento durante la pandemia? Sí, muchas. Y bueno, el otro día me haces acordar que por allá en un barrio estaba en una visita a Medellín y allá vi la tiendita del virus, se llamaba así. Entonces venden muchos tapabocas de muchos diseños, los gelcitos para llevar, para guardar, para todo esto. Y si bien esto es temporal, así mismo como esperamos va a ser la pandemia, eh, son estas diferentes iniciativas que surgieron, o sea, surgieron iniciativas de emprendimiento muy asociadas a las necesidades de la pandemia, pero yo creo que lo que más hay que valorar es la capacidad inventiva de las marcas tradicionales, donde habían hecho un plan de marketing para desarrollar su e-commerce, para posicionarse en sus marketplaces y haber hecho un inicio de 2020 súper programado y llegar la pandemia y decir, nada, eso se puede hacer, hagan otras cosas. Entonces, desarrollar canales más ágiles, reinventar lo que ya tenían, acelerar los procesos de innovación y desarrollo al interior de la organización, porque hubo un momento en donde que llegara el producto a la casa era lo que nos daba esperanza todo el día o toda la semana porque no podíamos hacer más nada sino que en casa. Entonces, que llegara eso
hacía parte de la felicidad de la gente. Y también daba señas de que algo afuera estaba funcionando. Seguíamos como funcionando. Entonces yo digo que valorar lo que surgió para atender la emergencia, pero también valorar a las marcas más tradicionales con planes de mercadeo supremamente establecidos, hechos, diciendo esto ya no va, implementemos esto y aceleremos los procesos de innovación. Yo creo que eso dio a empresas que quizás antes de la pandemia innovaban un canal en un año o 6 meses a hacerlo en menos de un mes, porque había Ok, que atender. listo. Profe, ¿cuáles crees que han sido las implicaciones históricas, científicas y económicas de la pandemia para Colombia? Históricas, científicas y qué Y más, económicas. y económicas. Bueno, históricas, yo creo que No te preocupes, profe, yo también tengo una que a veces me hace bulla. una criatura que está dando su opinión. Permíteme un segundo, le digo. Bueno, históricas, yo creo que eh, yo creo que va a ser como de esas épocas que contaron nuestros ancestros, abuelos y todo, que fueron muy difíciles. O sea, ver una forma de explicar nuestra existencia a partir de lo ocurrido durante el 2020. O sea, va a ser un referente Sí, a nivel histórico, va a ser siempre un referente de lo que ocurra. Tecnológicas es la otra, ¿cierto? sí. Científicas y económicas, perdón. Económicas y tecnológicas. Científicas. Científicas. Ah, vale. Científicas. Bueno, yo creo que Colombia se comportó muy bien. En principio, quizás lo dudábamos, pero tuvimos una reacción oportuna a vacunas. Al principio pensábamos que no, que iba a ser algo eterno o que no iba a llegar con la suficiente cantidad porque no lo veíamos muy claro, pero luego vimos un gobierno que se organizó y rápidamente estuvo a niveles de otros países que tenían la celeridad top en el tema de vacunas. O sea, creo que ahí pues dimos la talla de lo que se esperaba globalmente. Y a nivel ya económico, pues bueno, la recuperación de esto, la reactivación ha facilitado muchas cosas, ver que ya muchas cosas se están moviendo, que el comercio, los centros comerciales, ahora que vienen las fechas claves y demás, da un sentido de que poco a poco vamos superando el tema, pero pues de entrada sabemos que el impacto económico en prospectiva tardará bastantes años. Sectores muy golpeados, el inmobiliario, el de entretenimiento, el de turismo, las empresas de aviación, o sea, todas ellas poco a poco. Y también esto ha hecho que surjan mecanismos de reinvención en sus ofertas aceleradas, marcas compitiendo con precio, con muchas ofertas, con tarifas que quizás eran dignas de aerolíneas low cost, pero que ya luego ya se volvió el normal para todo el mundo, porque para que la gente Entiendo. se motive a Sí, salir. efectivamente. Bueno, profe, dos preguntitas más. Ya no te quito más tiempo. ¿Cuáles son Dale. los aspectos más importantes que debe tener un negocio digital y de qué manera este podría ser sostenible? Yo creo que cualquier negocio digital, un primer elemento y esencial es el conocimiento de su cliente, o sea, saber muy bien dónde está su audiencia, saber cuáles son Ese sus público objetivo. estilos de vida, ese público objetivo, Entiendo. saber muy bien eso, o sea, creo que es clave conocer esa audiencia, conocer ese público objetivo, como tú dices, y conocerlo bien. Y para conocerlo bien se requiere la implementación de un muy buen software de CRM que te permita saber cuándo fue la última vez que Franklin entró a la página, cuándo fue la última vez que compró, qué fue lo que vio la última vez y no lo llevó.
para que de inmediato los diferentes sistemas nos permitan hacer un remarketing y lograr que pues que generemos el acto de compra. Y también, por supuesto, lo que corresponde es la fidelización. Ese es un reto esencial, sin duda. Ok, perfecto. Bueno, ya la última pregunta, profe. ¿Cuál crees que sea el futuro del comercio electrónico? Qué buena pregunta esa. Yo creo que para uno pensar en el futuro del comercio electrónico tiene que ver referentes globales. Tiene que ver uno Alibaba, tiene que ver uno Amazon, tiene que ver uno como los robots, las entregas, diferentes chat, los chatbots ultra personalizados que te resuelven las dudas y las inquietudes en tiempo. Yo me imagino un comercio electrónico más conveniente, con promesas de entrega mucho menos en tiempo, o sea, ya llegamos a incluso a la incorporación de la banca digital, de los Bantec, que entrega tarjetas de crédito en menos de 2 horas, o sea, yo creo que ese es uno de los principales aspectos, ver lo que están haciendo las grandes marcas, ver cómo en las plataformas de Marketplace vamos a tener productos de la A a la Z y de la Z a la A, o sea, todo, todo, todo en un solo lugar, con promesas de entrega muy convenientes, menor tiempo de entrega, muy fidelizado, que conoce muchos tus gustos y quizás todo interrelacionado a sistemas de pagos y demás mucho más eficientes. Así Ok, lo imagino yo. perfecto. Bueno, profe, estas eran las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. Y Reitero, es un honor poder contar contigo, poder contar con tu ayuda, también contar precisamente con estos espacios que la propia universidad nos permite tener y aprovechar precisamente esa planta administrativa, docente, pues para también pues darnos una mano a nosotros como estudiantes a todo nuestro proceso educativo como tal. Entonces, pues, profe, muchísimas gracias por tu tiempo. a Espero que ti, las muchas cosas vayan gracias. muy bien para ti, para tu familia. Y pues nada, eso sería todo, profe. Muchas gracias.